Comienzo mi comentario sobre la obra del doctor Favelo, partiendo de un punto que me parece esencial, que es su visión latinoamericanista. Favelo, desde que comenzó sus investigaciones, la asume a partir de un compromiso ético y político con lo que Martí llamó nuestra América, pero resalto el componente epistémico de su reflexión. Favelo no hace una ontologización de América Latina. No la ve como un territorio ajeno al resto del mundo. O sea, no cae en la trampa de lo que Martí en Nuestra América decía: cree el aldeano vanidoso que el mundo es su aldea. Favelo sabe que nuestra aldea, que es Latinoamérica y el Caribe, es un componente de conglomerados universales. Y en este sentido su visión es radicalmente histórica. O sea, no ontologiza la realidad latinoamericana, no hace una metafísica de los latinoamericanos. Y esto va a condicionar toda su obra. Es muy conocido también los aportes que él ha hecho a la llamada axiología o a la teoría de valores. Favelo se inserta en una tradición que en nuestro país, en Cuba, llevó a su máximo esplendor Zaira Rodríguez Ujido, una extraordinaria filósofa que murió lamentablemente muy joven. Y en los momentos en que más estaba aportando a la teoría filosófica en general. Quiero destacar un componente que me parece fundamental en la concepción axiológica de Favelo, que es cómo lograr una verificación de las valoraciones que se hacen. En este sentido, no se puede equiparar la valoración que se hace en axiología con la búsqueda, los criterios para la verdad objetiva en el sentido general de la filosofía marxista. Favelo admite que las producciones intelectuales, filosóficas, culturales, politológicas en América Latina, decía, parten de la reinterpretación de una realidad bien compleja, porque sabemos también las características de América Latina, cómo es una mezcla de, cómo en la cultura latinoamericana es el resultado en constante transformación de diversas raíces, desde las autóctonas como las que provienen del mundo europeo también y el mundo asiático. O sea que Favelo, a la hora de establecer, de plantear la verificación de una valoración, se asienta en lo que él llama la significación social positiva que tienen las distintas construcciones teóricas. Es decir, ¿qué significación social positiva va a tener para los distintos grupos sociales en América Latina las valoraciones que se hacen sobre nuestra realidad y su inserción con el mundo? No cae tampoco en la trampa del posmodernismo light. Es decir, Favelo, a mi juicio, asume una postura similar en algunos aspectos a Enrique Dussel, cuando habla de la transmodernidad. América Latina, por supuesto que es parte del mundo occidental, pero desde su peculiaridad. Hay trabajos de Favelo muy interesantes sobre lo universal y lo propio. ¿Cuál es el aporte propio de Latinoamérica que hace que las distintas corrientes filosóficas, axiológicas, que circulan en el mundo se apropien en Latinoamérica a partir de los intereses, de las aspiraciones de determinados grupos y sectores sociales? Un ejemplo clásico es el positivismo. El positivismo, como sabemos en Europa, como pensamiento filosófico que legitima el capitalismo industrial, es asimilado en América Latina con otra perspectiva. Es decir, es recepcionado como una herramienta que ayuda a destruir los velos de la escolástica que todavía estaban presentes en Latinoamérica. Es decir, que el positivismo, teniendo un carácter reaccionario en Europa, no asume ese carácter en América Latina, porque la recepción del mismo por los grupos
En este caso, las burguesías que pretendían un desarrollo latinoamericano para equipararse al resto del mundo europeo y Estados Unidos, asumen esta concepción como un estímulo para el desarrollo de la ciencia y la técnica y la tecnología en nuestros países, apostando por la posibilidad de un desarrollo industrial autónomo. Como sabemos, esto fue una utopía, no pudo ser porque el capitalismo dependiente en América Latina fue preso de los intereses de las metrópolis, primero coloniales y después de los Estados Unidos, de Inglaterra y los Estados Unidos posteriormente. Es decir, las economías latinoamericanas se confeccionaron de acuerdo a los intereses y las aspiraciones de las burguesías centrales del sistema. Hay una similitud muy grande también en la obra de Fabelo con las posturas de Roberto Fernández Retamar, cuando utiliza los personajes de La Tempestad de Shakespeare para caracterizar lo nuestro americano. En este sentido, el personaje Caliban es para Retamar el que representa de manera más clara la conformación de los pueblos de América Latina y el Caribe. Caliban es esa especie de monstruo que utiliza el lenguaje del enemigo, del colonizador, para maldecirlo. Fabelo se adscribe a esta postura de Caliban, no a la de Ariel, que era, bueno, lo que vimos lo que observamos, por ejemplo, en Rodó, el joven Ariel con una posición antiimperialista, pero muy idealizada. Nosotros somos Caliban, nosotros somos una mezcla de muchos componentes culturales que haya su propia expresión en el devenir de nuestros pueblos. Pero lo que voy es que el sentido de verificación de las valoraciones que se producen en América Latina tienen que ver con los intereses y las aspiraciones de los distintos sectores y grupos sociales. Fabelo reconoce y legitima la diversidad sociocultural de nuestra América, el componente de la cultura preimpaica que está vivo también y que se ha insertado de manera a veces forzada, pero que es parte de la cultura en general de nuestros pueblos. Pero tampoco, repito, se trata de idealizar y ontologizar ese mundo preimpaico. Es decir, la visión de Fabelo siempre es coherente con una perspectiva historicista del pensamiento. Un tema fundamental, me parece, es que Fabelo, como pensador, como filósofo, como maestro, que lo es con mucho prestigio en México, en Latinoamérica y en su país, por supuesto, en Cuba, asume también esa función de manera bien consciente. Es decir, está consciente de la necesidad, no de reproducir ideas para meterlas en la cabeza de los estudiantes, sino de provocar en el aula el más amplio debate cultural sobre los distintos temas. Y también Fabelo no esconde en ningún momento su filiación política. Fabelo está a favor de una perspectiva de liberación y de emancipación de los pueblos. Y en todo momento él plantea esto. Es decir, está presente en sus propias reflexiones. Por supuesto que Fabelo también se formó en una matriz marxista, pero de un marxismo no de la visión teleológica finalista que se instauró después en el llamado socialismo real, un marxismo positivista. Para nada, Fabelo asimila las corrientes teóricas culturales de Occidente, la teoría social crítica contemporánea, y la incorpora a su visión marxista, junto con los aportes que se producen en los distintos pensamientos de los distintos grupos en nuestra América. Es decir, nuestra América es también un mosaico, una diversidad de culturas, de expresiones de los pueblos. Lo importante para Fabelo es poner en común todas esas vertientes, no casarse con una sola, no idealizar una sola línea, sino tener en cuenta la evolución del pensamiento en correspondencia con las necesidades de la práctica social y de el mejoramiento humano, como decía Martí. Fabelo está a favor del mejoramiento humano y por eso
se asume como un pensador de izquierda, no dogmático, no maniqueo, un pensador de izquierda capaz de recepcionar todo lo positivo que se da, venga de donde venga, de las distintas matrices. En este sentido, Fabelo es un representante de una corriente filosófica que en Cuba se llamó electivismo, que tuvo su coronación mayor con Martí, pero que viene de pensadores anteriores como José Agustín Caballero, Varela, es decir, cómo el pensamiento transformador no debe tener prejuicio de apropiarse de distintos planteamientos, propuestas que surjan en matrices a veces no solo diferentes, sino opuestas a las que uno profesa. Una actitud realmente amplia de recepcionar todas esas concepciones, pero a partir de los intereses y las aspiraciones de los pueblos de América Latina. También aquí se ve su vertiente martiana. Recordemos que Martí, en su emblemática Nuestra América, llamaba a injertar el mundo en nuestra república. Fíjense que lo hace en una frase realmente imperativa. Injértese en nuestras repúblicas el mundo. Es decir, no había que cerrarse en la aldea, había que asimilar lo mejor de la cultura universal. Pero el tronco, decía Martí, ha de ser de nuestra república. Injértese el mundo en nuestras repúblicas. Hay que estar abierto a todas las corrientes de pensamiento, independientemente de las matrices teóricas y de clases que tengan estas corrientes en otras latitudes. Asimilarlas desde los intereses y las aspiraciones de nuestros pueblos. Esa es una posición que me parece que hay que destacar en el pensamiento, en la obra de José Ramón Fabelo. No se puede separar su obra, repito, de su labor de magisterio y también de su impulso para promover constantemente proyectos colectivos, incorporando también al pensamiento y la labor de los jóvenes. Y esto es fundamental también, o sea, no es ese tipo de intelectual que crea haber llegado ya a la suma de conocimientos, sino que está abierto a las propuestas a veces desafiantes que puedan hacer los jóvenes que se van formando y que emergen. Es un gusto realmente hablar de la obra y de la labor de Fabelo, y quienes lo conocen saben que ha sido consecuente con esa trayectoria, yo digo, ética, política e intelectual, equiparable a la mejor tradición del pensamiento avanzado en nuestra América, en Cuba y en México.